Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Soy Aide Serrano y ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Hoy que es miércoles 13 de abril del 2022. Como sabes, estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, a través de la señal Maya FM en el 103.5 y este jueves 14 de abril a las 5 de la tarde, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, se transmite a través de la señal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en sus estaciones a lo largo de todo el estado, Caribe FM en el 101.9, Riviera FM en el 98.1 desde Playa del Carmen, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, Chetumal FM en el 100.9, por supuesto la capital de Quintana Roo, y Radio Chetumal en el 860 de AM. También nos retransmiten las estaciones de Facebook de nuestras páginas amigas Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, Maya Politic Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Como sabes, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, es un espacio de reflexión, de creación de un nuevo pensamiento, de nuevas maneras de ser, menos violentas, de más paz, en las que podemos platicar acerca de masculinidades, feminidades, igualdad, pero también desigualdades. Hoy te voy a comentar algunas situaciones como la tan difícil que están sufriendo particularmente las mujeres, las niñas y las adolescentes en esta guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania. Una situación de crímenes contra la humanidad en la que las mujeres están expuestas a diversas violencias. En la sección Camila Azul te lo cuenta, conoceremos la historia de Clementina Batalla, una mujer valiente, promotora de los derechos de las mujeres y abogada a los 26 años. Ella es una mexicana que vivió a principios del siglo pasado. Y en la entrevista conversamos con Eugenia Montalbán, quien es la autora del libro Prefiero escribir, la literatura como arma feminista. En este libro rescata la historia de 4 mujeres artistas y promotoras culturales de Yucatán que habían sido olvidadas y que vivieron también en el siglo pasado. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Descubre historias de mujeres extraordinarias en Camila Azul te lo cuenta. Camila Azul te lo cuenta. Soy Camila Azul y en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, te voy a contar la increíble historia de una mujer extraordinaria que se llamaba Clementina Batalla. Acércate para que te vea un poco mejor. A mi edad la vista ya no es la de antes. Ah, te conozco bien, llevaba tiempo esperándote, pero has llegado un poco tarde, ¿no te parece? Quiero decirte que me da mucho gusto conocerte al fin. Yo me llamo Clementina. ¿Sabes? Provengo de una familia de hombres y mujeres valientes. Mi papá alzó la voz para protestar en contra de los excesos del gobierno de Porfirio Díaz. En aquel momento, si hacías algo así, ponías tu vida en peligro. A papá no le importó, porque él creía en el poder de la libertad. Él sabía que tenía la razón. Aunque yo nací en Acapulco, pronto nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, donde papá conoció a los hermanos Flores Magón, periodistas muy valientes. De ellos aprendí que una debe luchar y alzar la voz si desea que México cambie de rumbo y alcance la libertad. En 1909 entré a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria. Para mí eran tiempos frescos. Estudiábamos 40 mujeres de todas las clases sociales. Nunca se había visto algo así. Luego mi mundo se sacudió. Sabía que eran tiempos políticos muy complicados, pero no me imaginaba que una revolución iba a estallar en el país en 1910. Tampoco que mi papá, mi héroe, iba a morir en 1911. Fueron días difíciles. Para continuar con mis estudios tuve que trabajar como maestra de matemáticas en la escuela normal. Además le solicité una beca al mismísimo presidente Venustiano Carranza y me la dio.
Gracias a mi trabajo duro, en 1920 fui la segunda mujer en titularse, como abogada de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. El tema de mi tesis fue de la mujer en México. Lo que yo sostenía era que las mexicanas debían entrar con fuerza al mundo laboral, que se les debía reconocer sus contribuciones y que debían tener un salario digno. Eran ideas adelantadas a su época, no se habían escuchado en el país. Por esos días me casé con Narciso Balsos, que fue mi compañero de generación. Aunque me dediqué al trabajo de la casa y a educar a cada uno de mis hijos e hijas para que se convirtieran en profesionistas de bien, ayudé a mi esposo en su trabajo para garantizar derechos humanos a todos. Él era embajador, así que muchas veces lo acompañé en viajes por el mundo, donde hablé con el público sobre los derechos de las mujeres. También fue una época en la que leí y escribí mucho sobre el feminismo, a veces con mi nombre y otras con seudónimo. Debo decir que fueron momentos muy felices. El 24 de julio de 1959, mi esposo iba en su bicicleta por Chapultepec, cuando fue atropellado. Ese fue el día que me enviudé. Otra vez todo mi mundo cambió. Decidí que volvería a trabajar. Por eso, en 1961, envié una representación de mujeres mexicanas a Chile para participar en el Congreso Latinoamericano Mujeres. Luego fundé la Unión de Mujeres Mexicanas y en 1964 organicé su primer congreso. Han sido años de mucho trabajo, pero también de muchos triunfos. La lucha por los derechos de la mujer ha sido un camino largo, en el cual han participado muchas compañeras valientes. Algunas han salido a marchar, otras han utilizado libros o periódicos para levantar la voz. Todavía hay mucho que hacer por la causa. ¿Sabes? Durante todos estos años de lucha y de trabajo, he recopilado muchísimos documentos, diarios y artículos. He escrito todo lo que he podido. Reconozco el poder que tienen las ideas en el papel. Por eso voy a donar todos estos papeles para que se guarden en la Biblioteca Nacional de Antropología. Así podrán inspirar a más mexicanas a luchar por ser reconocidas en sus casas y lugares de trabajo. Clementina Batalla trabajó toda su vida en pro de la liberación de la mujer y los derechos humanos en México. Se le consideraba una de las primeras mexicanas del siglo XX. Los artículos que escribió fueron recopilados en el libro Cruzada por los Derechos de la Mujer y el Niño, por la paz y la amistad entre los pueblos, publicado por la UNAM en el 2002. Esta historia fue sacada del libro de Había una vez mexicanas que hicieron historia, de Pedro J. Fernández. Muchas gracias, Femlovers. Soy Camila Azul y hasta la próxima. Las guerras son pues estas disputas que llevan a cabo los países en donde personalmente pienso que todas y todos salimos perdiendo, pero particularmente las mujeres, las niñas, las adolescentes, los niños también. Y algo así está pasando en Ucrania. A través de un reportaje de EFE de la agencia France Press, nos enteramos que forzados a dejar su país o a vivir bajo las bombas, víctimas de ataques y de violencia sexual y con un futuro totalmente incierto, las niñas, los niños y adolescentes, así como las mujeres de Ucrania, viven un auténtico drama como consecuencia de la guerra. Esto lo denunció recientemente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La UNICEF también señaló que es un panorama desolador para las familias ucranianas, con el ataque de la semana pasada contra la estación de la ciudad de Kramatorsk, en el que murieron decenas de civiles que esperaban ser evacuados. El ataque contra esta estación fue inadmisible, pero es solo una de las muchas ocasiones en que esta guerra ha mostrado un desprecio por las vidas de civiles y desde luego también por un desprecio de la ley humanitaria internacional. Así lo señaló el director de programas de emergencia de la UNICEF, Manuel Fontaine. El responsable de la Agencia de la ONU para la Infancia intervino en una reunión del Consejo de Seguridad dedicada en exclusiva al impacto de la invasión rusa y específicamente en contra de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes.
Fontaine dijo que en 31 años que tiene como trabajador humanitario, pocas veces había visto tanto daño causado en tan poco tiempo. Hasta ahora, la ONU ha confirmado que 142 niñas y niños han muerto y 229 han resultado heridos en la guerra, pero avisa de que las cifras reales son sin duda mucho mayores. En solo 6 semanas, casi 2/3 de las niñas y los niños ucranianos han resultado desplazados, dejando atrás sus hogares, escuelas y también a sus propias familias. De los de alrededor de 3,2 millones de menores ucranianos que continúan en sus casas, se estima que casi la mitad pueden estar en riesgo de no tener comida suficiente y muchos de ellos no tienen ahora mismo acceso a agua potable o lo tienen de forma muy limitada. La abundante presencia de restos de municiones y explosivos plantea además una gran amenaza a largo plazo para las niñas y los niños, que también se están viendo perjudicados por un frenazo en seco a su educación. Fontaine expresó especial preocupación por los menores que han sido evacuados de zonas de combate sin sus familias y que se enfrentan a un alto riesgo de violencia, abuso, explotación o a ser víctima de tráfico, es decir, de trata. Las mujeres se enfrentan a riesgos similares. Estamos extremadamente preocupados por el creciente número de informes de violencia sexual y otras formas de violencia de género. La directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Sima Bajous, dijo que se están recibiendo cada vez más denuncias de violaciones y otros abusos. La combinación de desplazamientos masivos con una gran presencia de reclutas y mercenarios y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos han hecho saltar todas las alarmas. Varios países del Consejo de Seguridad subrayaron la importancia de lograr un alto al fuego cuanto antes para detener todo este sufrimiento. Y a la vez recalcaron la importancia de recopilar pruebas sobre todos los abusos cometidos durante el conflicto para asegurar que no haya impunidad. Por su parte, Rusia dedicó la mayor parte de su intervención en este Comité de Seguridad de la ONU en el debate a insistir en que el bombardeo de Kramatorsk fue responsabilidad de fuerzas ucranianas y que este y otros ataques contra civiles son acciones de falsa bandera para tratar de desacreditar a las tropas rusas. El representante ruso dijo que se preparan otras operaciones de este tipo en varias zonas del país como Odessa y que ya hay una campaña de propaganda por parte de los nazis ucranianos respaldada por potencias occidentales con la clara intención de presentar a los soldados rusos como sádicos y violadores. Pues hasta aquí esta situación gravísima de violación de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en esta terrible guerra en Ucrania. Bueno, pero también te quiero comentar que en América Latina se siguen cometiendo atrocidades en contra de mujeres. Y este es el caso de una realmente importante detención de violadores. Fíjense que la policía boliviana en Bolivia arrestó a 5 adultos y a un adolescente menonitas acusados de haber violado al menos a 40 mujeres de su misma agrupación religiosa. Ellos confesaron en la fiscalía que drogaban a sus víctimas con una mezcla de anestesia y estimulantes sexuales para animales y estos se los rociaban con un pulverizador. Los menonitas, según ellos dijeron en las investigaciones, imitaban a otros delincuentes de la misma religión, de esta misma agrupación menonita, que habían operado de forma parecida por allá del año 2005 y 2009 y que, por cierto, están condenados por la violación de 150 mujeres. Estos hechos se produjeron en las comunidades menonitas de Belice y Piedra 2, a unos 100 kilómetros al este de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
En este país hay al menos 50,000 menonitas de origen germano-holandés dedicados completamente a la agricultura. Y ellos llegaron a Bolivia alrededor del 1954 y están asentados en varias de las zonas rurales. Esta situación es realmente grave porque acostumbrados a guardar silencio, algunas mujeres se atrevieron a denunciar a sus violadores y fue así que se hizo una investigación y se logró detener a algunos de estos adultos violadores, entre ellos un adolescente de 17 años. Ellos reconocieron sus crímenes ante la fiscalía, pidieron perdón y también pidieron una nueva oportunidad para enderezar sus vidas. Confesaron que cuando cometían los delitos bebían alcohol, iban a casas con mujeres que estaban solas, las drogaban y las violaban. Se cree que entre los 6 sospechosos atacaron al menos a 40 mujeres. Esto recuerda que la comunidad menonita durante la primera década de este siglo también registró estos ataques en contra de las propias mujeres de su comunidad. Nada más imagínense, en esta comunidad de menonitas, como hay muchas otras, también en México hay comunidades de menonitas que también se dedican a la agricultura. Entre estos casos más escandalosos y más denostables está el de un varón que incluso violó a sus hijas cuando él ya detenido la fueron a visitar a prisión y allí abusó de ellas. Bueno, pues la historia de los menonitas violadores volvió a ser el centro de la actualidad por la crisis del Sistema Nacional de Justicia de Bolivia, en medio de la cual se reveló la existencia de mafias judiciales que a cambio de dinero liberaban de la cárcel a criminales convictos, sobre todo por delitos contra las mujeres como feminicidios y violaciones. En este contexto se supo que uno de los sentenciados en la violación de menonitas había salido libre sin cumplir condena tras pagar $25,000 al juez. El gobierno boliviano logró que fuera recapturado y el juez que permitió su salida de la cárcel está siendo procesado. Pues también esto tiene muchísimo que ver con este ambiente pues propicio para que se cometan violaciones en este caso en contra de mujeres, pero también de niñas. Así que, así como en Ucrania, también en América Latina, en este caso en Bolivia, también en nuestro país, particularmente las jóvenes que se encuentran desaparecidas en todo el país y particularmente en Nuevo León hay varios casos que están atrayendo la atención de las personas que se quieren organizar. Te invitamos también a ti a estar pendiente de tus hijas, de tus hijos, de tus seres queridos, en especial de las mujeres, también de los hombres. ¿En qué andan los hombres? Pregúntate qué comportamientos tienen comportamientos agresivos, violentos, necesitan ayuda. Es importante también voltear a ver a los varones de nuestras comunidades, saber cómo se están comportando y atenderlos para que entonces puedan vivir una vida libre de violencia tanto para sí mismos como para sus semejantes. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y ahora vamos a continuar con la entrevista para conocer a esta escritora yucateca, bueno, de origen, nació en Durango ella, pero escribió este libro del que nos va a conversar hoy. Ella se llama Eugenia Montalbán, es autora del libro Prefiero escribir la literatura como arma feminista. Y es una conversación bien padre porque es también una investigación de su maestría. Bueno, pues conversamos con ella, vino a Cancún a presentar su libro, esperemos que regrese para que haga otras presentaciones y bueno, vamos a escuchar esta conversación, esta entrevista que nos dio aquí a Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a ella después de la pausa. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Pues ya estamos aquí en la entrevista estelar de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Eugenia Montalbán, una escritora que presentó hace unos días, pero está en gira de presentación y de divulgación de su nuevo libro. ¿Cómo estás, Eugenia?
Hola, ¿qué tal, Aide? Estoy muy bien, contenta de verte y conocerte por pantalla. Igualmente, pues yo también muy contenta de que la audiencia de Feminismos en Corto sin tanto rollo te pueda conocer. Les voy a platicar un poco quién es Eugenia Montalbán Colón. Ella nació en Durango en 1970 y después de terminar la preparatoria decidió vivir en Mérida. Ella dice que sin saber lo que esperaba, ahorita nos va a platicar por qué. Es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Historia por el CIESAS de Peninsular. A partir del 94 se dedica activamente al periodismo cultural y ha publicado cientos de artículos y entrevistas. A principios del siglo XXI restauró una casa antigua del centro histórico con la intención de fundar el espacio cultural Unas Letras, inaugurado en 2004. Luego emprendió la restauración de un edificio colonial abandonado, ahora convertido en foro cultural y espacio para recibir artistas en residencia, abierto en el 2009. En el 95 este año marca sus inicios como editora y en 2006 funda el sello Unas Letras Industria Editorial. Actualmente su catálogo abarca aproximadamente 120 títulos entre obras literarias de narrativa, ficción y poesía, así como ensayos académicos principalmente. Eugenia Montalbán es guionista, productora y directora de cine documental, habiendo realizado 5 largometrajes hasta ahora. ¡Wow! ¡Qué padre tenerte aquí, Eugenia! Vamos a seguir conversando no solamente de este libro, sino también me encantaría conocerte más adelante, conocer tu obra fílmica. Pero bueno, estamos aquí para hablar de este libro que se llama Prefiero escribir la literatura como arma feminista. ¿De qué se trata este libro y por qué este título que, por cierto, me gusta muchísimo? Muchísimas gracias. Mira, fíjate que este libro realmente originalmente lo presenté como mi tesis de maestría en historia. Durante el periodo 2018-2020 estudié la maestría en el CIESAS y la verdad entré con un proyecto distinto de hacer una historia de la vida cultural en Mérida, porque pues como periodista yo me he dedicado a los temas culturales desde hace ya algunos años. Entonces me interesaba hacer la historia de la vida cultural, sobre todo de las primeras décadas del siglo XX. Y ahí es cuando me doy cuenta de que realmente había pocas mujeres, bueno, en la historia, ¿no? Pocos nombres de mujeres, como ya sabemos, y más, bueno, en esta época, afortunadamente estamos dándole mucha voz a este silencio que ya por fin, bueno, pues parece que estamos aplacando, ¿no? Con tanto ruido. Entonces, veo que hay pocas mujeres en la historia y es por eso que me interesa saber quiénes, qué mujeres estaban activas y qué estaban haciendo, ¿no? La primera con la que me encontré fue con una escritora, en ese momento directora de la Biblioteca Cepeda, la Biblioteca Pública, que en 1915 Salvador Alvarado, el gobernador, la invita a ser la directora, precisamente porque ya ella había publicado algunas cosas, era una chica sumamente inteligente, reconocida por eso en el medio, y bueno, a partir de ella investigo nombres y obra de otras mujeres, y así es como doy con un grupo de 4 artistas, de 4 escritoras, que no necesariamente ellas conforman un grupo para nada, ¿no? Sino que sí se conocen, son amigas, pero cada una por su parte hace una obra muy consolidada, muy seria, con mucho rigor realmente, entre novela, poesía y periodismo. También cuento, relato. Entonces, pues mi obra se dedica a ver la vida y obra de estas 4 mujeres, que te diré sus nombres. Son Dolores Bolio Cantarell, Beatriz Peniche Barrera, Rosario Sansores Pren y Olda Novelo Cuevas. Pues es un rescate bien importante porque la verdad, lo poco que conozco de la historia, así muy cercana de Yucatán, desde luego que hay mujeres bien importantes desde la independencia. Mujeres que lucharon por el voto, feministas. Ha sido Yucatán un estado de semillero de mujeres
que han protestado, que han levantado la voz. Pero como bien dices, no todas son muy conocidas y no en todos los ámbitos, en este caso en el cultural, y qué importante que tú hagas este rescate. Bueno, ya nos dijiste un poco, pero de todas maneras quisiera que abundaras en por qué es importante contar la historia de estas 4 mujeres escritoras y si a lo largo de tu investigación te encontraste con algunas más que, bueno, a lo mejor ya no cupieron o que están siendo a lo mejor parte de un proyecto más adelante. Exacto, sí, sí, mira, bueno, te diré, la importancia de la investigación radica para mí en que a partir de la historia podemos pues sentirnos un poco más fuertes nosotras mismas como mujeres. Si tomamos en cuenta lo que otras han hecho, vamos a tener, bueno, yo creo que puntos de referencia, puntos de inspiración, de apoyo y también como de deseo de continuar lo que ellas en algún momento hicieron, ¿no? Yo creo que por eso sirve mucho este trabajo, para que nuevas escritoras o jóvenes escritoras de nuestra época conozcan qué ha pasado antes y a partir de ahí también se lancen a escribir. Esa es la intención. Cuando entré a la maestría, pues ya hacía muchos años que terminé la licenciatura y estaba en la duda de si entrar o no, porque pues obvio, entrar a estudiar después de muchos años sí cuesta trabajo, lo digo con toda honestidad, cuesta mucho trabajo. Y bueno, pues entonces yo digo, ok, haré esta maestría, pero ¿por qué? Porque al final de cuentas en el discurso de bienvenida nos hicieron mucho énfasis en que nuestras investigaciones deberían tener un sentido y aportar algo a la sociedad. Eso es lo que a mí me interesó muchísimo en el discurso de bienvenida del doctor Carlos Macías y yo me sentí motivada para realmente hacer algo con ese enfoque, ¿no? Por eso es que me parece importante. Y lo que me dices después es que, bueno, sí he encontrado ya otras escritoras. De hecho, hay una escritora notable que se llama Finita Espinosa Riestra y estoy ahora mismo leyendo su obra. Es una novela de esa época también. Y, en fin, otra escritora también que creo que es destacada se llama Sara Mendoza y la conocí después de haber terminado mi tesis. Seguramente sí serán motivo para que siga analizando el tema. Y hay obras suficientes, es decir, te puedes encontrar en cualquier librería de Mérida obra de estas escritoras, te puedes encontrar sus libros, sus poemas. Fíjate que no. Y eso es lo maravilloso de mi trabajo, creo, o sea, de la experiencia de haberlo hecho. A eso me refiero. No que mi trabajo sea maravilloso, sino para mí, mira, imagínate que algunos libros los conseguí en La Habana, en las bibliotecas de La Habana, porque ellas, y también ese es un tema pues fundamental de mi trabajo, ¿no? Ellas viajaron mucho a Cuba, como en aquella época los intelectuales tenían un contacto directo con Cuba, ¿no? Con lo que pasaba en La Habana. Entonces, pues precisamente por eso me fui a las bibliotecas, bueno, a la Biblioteca Nacional de Cuba, a la Biblioteca José Martí y al Instituto de Lingüística y Literatura. Y ahí en el Instituto de Lingüística y Literatura encontré el libro más importante de Dolores Bolio. Fue un hallazgo maravilloso porque en Mérida no se consigue. Ese libro se llama Aroma Tropical y está impreso, editado en Nueva York en 1917. Entonces, imagínate qué maravilla, por eso lo digo, ¿no? Que siendo una escritora yucateca, claro, ella viajaba mucho, también viajó mucho a España, a la Ciudad de México y en Nueva York vivió algunas temporadas, por eso su libro lo editó allá. Entonces, sin embargo, en Mérida ese libro no existe, hasta donde pude ver, pero ahí está, hay un ejemplar que bueno, afortunadamente una amiga mía trabaja ahí y me permitió leerlo porque ella lo sacó para préstamo a domicilio. A mí como extranjera pues no me permitieron ni siquiera tomarle fotos, obvio, porque cuidan muchísimo y no hay fotocopias ni nada de eso. Entonces, ese es el punto, ¿no? Después ella como investigadora lo tuvo en préstamo domiciliario y yo aproveché para leerlo y para transcribir algunos textos. Oye, como editora, ¿tienes planes para alguna reedición de estas obras inconseguibles, por lo menos en Mérida? Mira, hay que esperar a que pues al fin pasen estas obras al dominio público, ¿no?
porque de otra manera pues es, creo, casi imposible, salvo que más bien lo hiciera una institución, ¿no? Una institución académica, una institución de la cultura, pero la verdad no sé si lo harán. Si no, pues esperar un tiempo para que ya con el dominio público se puedan publicar. Pues habrá que decirle al gobierno de Yucatán que rescate estas obras, que haga una revisión para que las nuevas generaciones conozcan la obra de estas 4 importantes escritoras. Eugenia, ¿para quiénes pensaste? Ya sabemos que es parte pues de tu trabajo como investigadora, de tu maestría, pero convertirlo así ya como libro, como ahora lo vas a presentar, ¿para quiénes pensaste que pudiera estar dirigido? Pues para, por ejemplo, nuevos estudiantes de historia, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Yo, bueno, una de las preguntas que me hicieron en la presentación el 17 de marzo es ¿cuál es el enfoque teórico? El enfoque teórico que tengo es el de la biografía. Y la biografía, afortunadamente, ahorita goza de mucho público. Entonces, pues, al ser biografías de mujeres, también, por supuesto, sé que las lectoras ideales e idóneas son las mujeres, ¿no? Pero también los hombres. Traté de usar un lenguaje coloquial, porque así escribo, y creo que yo pensé en todo tipo de público, la verdad, en jóvenes, en gente mayor, en un público amplio, que tenga inquietudes, gusto por saber qué ha pasado en la historia de Yucatán y de México. Al fin de cuentas, son escritoras nacidas en Mérida, pero pues hicieron una aportación sustancial a la literatura mexicana. Me gusta mucho que hayas dicho que contar estas historias también puede ser fuente de inspiración para particularmente otras mujeres, para jóvenes, para niñas, que se vean reflejadas en esas historias de mujeres que trascendieron y que se atrevieron, porque hace pues 100 años era todo más complicado para las mujeres publicar, trabajar, y ellas lo lograron. Entonces ha de ser bien padre conocer estas biografías. Eugenia Montalbán, platícanos también si, ¿qué aprendizajes te dejó esta investigación? Muchísimos aprendizajes, la mera verdad, y uno de esos aprendizajes tiene que ver con la autoestima y con lo que significa creer en lo que estamos haciendo. Por eso le puse el título Prefiero escribir, porque al final de cuentas esas mujeres, a pesar de muchas adversidades que vivieron en su vida personal, y ahí está documentado en mi tesis, a pesar de las adversidades, ellas publicaron su obra y fueron sumamente leídas y fueron bien criticadas por la crítica especializada de ese momento. Entonces, bueno, esa obsesión, esa convicción por el trabajo, por la obra propia, yo creo que es uno de los mejores aprendizajes. Y también a tener una fuerza interior especial para sobreponerme a los problemas que vivimos los seres humanos, ¿no? De soledad, de angustia, crisis de todo tipo. Y cómo la literatura precisamente es un arma para reivindicarnos y para contar lo que somos, porque contar lo que nosotras somos también es muy importante y ayuda muchísimo. Escribir qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, qué pienso de tal cosa que está pasando en el mundo o aquí, en mi casa, es muy importante. Y esa convicción, pues yo la hago mía. Prefiero escribir, yo también prefiero escribir, así como ellas. Wow, qué increíble, y muchísimas gracias por compartirnos esto que entiendo como muy íntimo de estos aprendizajes. No, ¿te imaginaste que ibas a encontrar o ibas a tener estos hallazgos? Es decir, cuando estabas planeando la investigación, ¿te imaginaste tener esta conclusión que nos acabas de compartir? No, claro que no. Imposible, porque no sabía lo que me esperaba realmente, ¿no? Y sin embargo, bueno, al leer esos textos es cuando descubro esta fortaleza tan, ¿qué se puede decir? Pues eso, tan, no sé,
tan abierta, ahí tan expuesta para decir, ok, tómenlo. ¿Me entiendes? Como si las propias escritoras hubieran tenido esa visión de hacer entender cosas a las mujeres o a los hombres que las iban a leer. Esa profundidad es lo que me gusta. Entonces, al encontrar esa fuerza en sus textos, es que yo digo, bueno, wow, son admirables, valen mucho la pena. Lo que hicieron tiene un sentido. Y le puse el subtítulo de la literatura como arma feminista precisamente por eso. No porque ellas sean unas convencidas feministas radicales que salen a protestar o algo semejante en ese sentido feminista, ¿no? Sino por el concepto y la profundidad de su obra en cuanto a verse a sí mismas y escribir sobre sí mismas. Increíble, la verdad es que qué emocionante haber hecho este recorrido con estas 4 escritoras y que nos las traigas al presente y que hoy por hoy podamos conocerlas a través de ti, también a través de tu mirada, a través de tu trabajo. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Mira, pueden contactar a la editorial a través de Facebook, unas letras, tal cual así está, o también contactarme a mí con mi nombre, Eugenia Montalbán Colón, en Facebook, y yo se los hago llegar con mucho gusto, en lo que tengo otros lugares de venta. Padrísimo. Pues ahora ya con las mensajerías que también han mejorado su servicio, ya se pueden recibir libros en cualquier lado. Y bueno, claro, con tu conocimiento y además que eres cineasta, ¿planeas llevar estas biografías al cine? Pues sería maravilloso, por supuesto, solo que ya sabemos que en estos momentos hay poco presupuesto en las instituciones para realizar películas de este tipo, ¿no? Y en realidad, bueno, yo he hecho 5 largometrajes que puedo decir prácticamente producidos y financiados por mi propio emporio cultural, porque pareciera que es así, ¿no? Pero bueno, han sido producciones bien hechas, bien realizadas, con un equipo profesional en todos los sentidos, camarógrafos y editores de primera línea. Y sin embargo, bueno, ahora son otros tiempos, hay que decirlo, en realidad, ahora con presupuesto, con mi propio dinero, con recursos propios, creo que sería bastante difícil arriesgarme a hacer una película así, pero sería maravilloso, definitivamente. Bueno, seguramente a las instituciones culturales les podrá interesar y si no, bueno, hay que decirles que tú tienes esta investigación increíble de 4 escritoras yucatecas, 4 escritoras de hace más de un siglo que nos siguen hablando gracias a que tú pusiste tu mirada también feminista, para poder dar como resultado, prefiero escribir la literatura como arma feminista. Bueno, hoy estamos grabando esta entrevista que saldrá posterior a su presentación en Cancún, pero también tienes planes de presentar tu libro en otros sitios. Bueno, en Mérida va a haber otra presentación, porque la primera que hicimos fue para público reducido, todavía por las condiciones del COVID y todo eso. Pero a mediados de mayo habrá una presentación en el Museo Palacio Cantón y seguramente después en la Ciudad de México, aunque no hemos definido el lugar y la fecha exacta, pero sí, voy a tener que, bueno, es mi intención hacer varias presentaciones, conferencias, charlas para que se conozca el libro realmente. Sí, hay que hacer esa chamba también. Aquí estamos para apoyarte. Desde luego que nos envíes estas invitaciones para poderlas transmitir a la audiencia. Querida Eugenia Montalbán, pues muchas felicidades por este libro. Ya te estaré solicitando el mío. ¿Algo más que quieras compartir? No, pues al contrario, agradecerte infinitamente esta entrevista, a las amigas que nos pusieron en contacto. Y pues eso, saludo con mucho afecto y mucho cariño a todo Cancún y el Caribe mexicano. Ay, pues muchísimas gracias. Qué bueno que te vamos a poder tener también acá en Quintana Roo. Y bueno, pues a lo mejor hay que también a ver cómo organizamos una gira para que vayas a Playa, a Chetumal, a Cozumel. Sí. Para que hablemos de otras cosas y no solamente de elecciones. Claro, por mí encantada. Hay mucho más de qué hablar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eugenia, por este espacio, por tu tiempo y por compartirnos más sobre tu libro.
prefiero escribir. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. A ti, Aide, gracias a ti y un abrazo. Hasta pronto. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, pero antes te quiero recordar que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo tiene un teléfono de atención a víctimas de delitos sexuales y o de género. Es el 9983022702. 9983022702. Funciona las 24 horas, los 365 días del año y allí te ofrecen orientación, acompañamiento, asistencia vía telefónica o WhatsApp si te encuentras siendo acosada. Tal vez consideras que fuiste víctima de algún delito, llama a este número de la Fiscalía. También puedes llamar al 911 para solicitar asistencia y acompañamiento. Denuncia la violencia. Si alguien de tu entorno, de tu familia o de tu comunidad se encuentra en una situación así, ayúdala. Hay que denunciar y hay que acompañar a las víctimas sin estarlas juzgando tanto, sin decir, ay, es que por mensa se lo buscó. No es tan complicado salir de una situación de víctima de violencia. Bueno, pues espero que te haya gustado este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Le doy las gracias a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, y a Rocío Santos, directora de Mujer Total. A Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Marta Silva, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos en México a 10 mujeres todos los días. Hasta la próxima.